la parte donde lo leí no me mencionaba eso. Bueno, No lo busqué. ok. Vamos a ver un poquito ahorita acerca de lo que es Neisseria meningitis. Ustedes ya explicaron acerca de la bacteria. Me sacó, volví. Ok, espero no me vuelva a pasar ahorita. Eh, Neisseria meningitis es muy parecida a Neisseria gonorrea, con la excepción de que esta no crece en agar chocolate. Neisseria meningitis va a crecer solamente, bueno, en agar sangre. Una diferencia bueno, algo que las diferencia también es su cápsula, que tiene como tal Neisseria meningitis, que es un factor también de virulencia y de patogenicidad para esta. Ya mencionaron también algunas características bueno, propias de la bacteria. Es una oxidasa y catalasa positiva. Y también lo que ayuda, bueno, fermenta lo que es la maltosa y la glucosa. Tiene receptores específicos, que son los tipo 4, que es lo que le permite colonizar la nasofaringe, la parte de aquí, y es lo que la diferencia como tal de Neisseria pues gonorrea, sus receptores. Otro factor de patogenicidad que es muy importante en Neisseria meningitis es, o son, mejor dicho, las toxinas que produce. Ya en clases pasadas mencionábamos como tal que hay endotoxinas y exotoxinas. Estas como tal son algunos factores de patogenicidad pues realmente muy importantes para Neisseria meningitis, porque de aquí derivan sobre todo las complicaciones de meningococcemia o la septicemia, y bueno, se dicen petequias, no petaquias, ¿ok? Perdón. De ahí derivan también como tal lo que es em, la coagulación intravascular diseminada de las toxinas que tiene Neisseria. Como tal, ¿cómo va a iniciar el proceso patogénico de Neisseria? Neisseria va a entrar generalmente por lo que es la nasofaringe, la nariz, y va a empezar a colonizar lo que son las células epiteliales de la nariz y de pues, la tráquea. Cuando puede haber tres posibilidades aquí. La primera es que solamente produzca una neumonía, y eso es algo que se puede tratar fácilmente. La complicación es cuando la bacteria pasa a lo que es los ganglios linfáticos, de ahí a la sangre, o directamente a lo que es el líquido cefalorraquídeo, y pues, por consiguiente obviamente pues al cerebro. Y esto es lo que produce como tal meningitis. Estas son las tres posibilidades que puede haber en una infección. Generalmente cuando entra a lo que es la nasofaringe, a la nariz, tenemos en las células de la nariz unos pequeños epitelios que son estos que están aquí, y tienen una proteína que se llama CD46. Los receptores tipo 4 de la Neisseria se van a unir a esta proteína, y es aquí cuando va a empezar su proceso de patogenia y de virulencia, o sea que se van a empezar a reproducir aquí. Cuando se reproducen van a como tal a soltar inmunoglobulinas A y proteasas, que son enzimas que van como tal a dañar el epitelio y a producir los primeros síntomas como tal de la infección. Posteriormente, cuando ya se han reproducido en lo que es el epitelio, en las células epiteliales, estas bacterias, a través de los glóbulos blancos de los polimorfos nucleares, los neutrófilos, llegan a pasar a la sangre, pasan a la sangre. Cuando pasan a la sangre, aquí ya se conoce como una septicemia, es una diseminación de bacterias por la sangre. Si nosotros hiciéramos como tal una tinción de Gram y observáramos en líquido cefalorraquídeo esto, pues es una prueba ya confirmatoria, no es necesario hacer cultivos ni nada, porque con que tengamos como tal ya esta prueba es una positiva para una meningitis por bacteriana. Y obviamente ya pues aquí se tiene que dar el tratamiento. Si quisiéramos ver qué tratamiento darle, pues tendríamos que hacer obviamente el cultivo y pues un antibiograma para seleccionar como tal el antibiótico correcto. ¿Qué ocurre cuando la bacteria llega al cerebro, o cómo es realmente su proceso para causar meningitis?
Para empezar, la meningitis es la inflamación de las meninges, que son como las membranas que tiene el encéfalo. El encéfalo, bueno, o el cráneo, el cerebro, tiene diferentes membranas que ustedes ya conocen por anatomía, por neuroanatomía. Y cuando hay una meningitis, estas meninges se inflaman y a veces como tal los vasos sanguíneos que existen en el cerebro pueden como romperse, generando obviamente una hemorragia cerebral y pues posteriormente una muerte. Si no ocurre esto, pues obviamente también al ser una lesión cerebral puede causar ciertos daños pues, en las funciones del cuerpo. A lo mejor causa un déficit en algún otro sentido. Después de que invade, la bacteria puede soltar lo que son los lipopolisacáridos, que son las estructuras que tiene la gram negativa, porque no hay que olvidar que Neisseria meningitis es una gram negativa, es un coco gram negativo. Estos lipopolisacáridos pues son tóxicos, son los responsables como tal de producir el choque endotóxico y como tal la respuesta pues de fiebre. Giovanni mencionaba las enfermedades que provocan Neisseria, bueno, Neisseria meningitis. Por su nombre, obviamente la principal pues es la meningitis, que es una enfermedad que comienza, como dijo Giovanni, de forma brusca, con dolor de cabeza, con fiebre. Empieza también a haber fotofobia, que es como una sensibilidad a la luz. Empieza a haber fonofobia, que es como mucha sensibilidad a lo que son los ruidos. Náuseas, fatiga, dolor muscular. En algunas ocasiones cuando ya aparecen las petequias o las manchas en la piel es porque ya se diseminó, porque ya está en sangre. Antes de eso todavía no. La entrada siempre, al menos en esta bacteria, una disculpa. Bueno. Niñas, pórtense bien. No te apures. Ay, manzana. Una disculpa, chicos. Una disculpa. No se preocupe. Pasa. No se preocupe. Pasa. Bueno, ¿por qué es grave como tal la meningitis? La meningitis es más grave, sobre todo en pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico no está tan desarrollado. Y obviamente, si en adultos es grave, pues en pacientes pediátricos, pues más. En bebés, como tal, hay diferentes síntomas. Hay hay síntomas parecidos, pero también hay síntomas como más específicos. Obviamente un bebé, pues, presenta más frecuentemente la fiebre, presenta como tal también vómitos. En manos y pies puede haber como tal problemas como tal de coordinación, ya cuando está la bacteria pues en el cerebro. Si hiciéramos una biopsia al cerebro, pues podríamos observar básicamente esto, que es pues las colonias de bacterias y toda la infección en el cerebro, las meninges. Hay que recordar que cualquier bacteria, no importa si no es patógena, inclusive hasta la más mínima que llegue al cerebro, puede causar una infección, porque el cerebro es una zona también donde no tiene que haber ningún tipo de microorganismo. Cuando la bacteria se disemina por sangre, vamos a conocerla como meningitis purpurenta aguda, que es la aparición de las petequias a nivel cutáneo, dispersas, y posterior después a esto, el síndrome de coagulación intravascular diseminada. Yo creo que muchos la hemos escuchado, que es básicamente un choque por las toxinas de la bacteria, es decir, por los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos se liberan en sangre y forman como tal este choque endotóxico.
Cuando hay este choque, ¿qué es lo que ocurre? Pues empieza a coagularse como tal la sangre en las venas. Y esto es la coagulación intravascular. Um, la meningococcemia es básicamente una septicemia, es bacterias en sangre. Se caracteriza también por la aparición de estas ampollas, que parecieran como tal quemaduras en los pacientes, quemaduras como tal en la piel, pero acompañada como tal de las petequias, que es básicamente todo esto. Las petequias básicamente son cuando los pequeños vasos, los pequeños, ¿cómo les diré? Pues sí, las arteriolas, las vénulas empiezan como a tronar, a romperse. Y esto es lo que provoca como tal. Esto puede llegar a provocar una trombosis y ¿cuál puede ser una complicación de una trombosis, chicos? ¿Qué puede pasar si un paciente tiene trombosis? Pues es ¿Se la rompen los vasos? Hemorragia. ¿Qué más? ¿Qué complicación grave puede ocurrir con un paciente que tiene trombosis? Bueno, regresemos un poquito. ¿Qué es un trombo? Pues es como un coágulo, ¿no? Ajá. Las paredes de las venas. ¿Qué pasa si ese coágulo viaja a otras partes del cuerpo? Puede ocasionar una embolia. Puede ocasionar una embolia en lo que es el cerebro o un infarto en algún órgano, porque tapa como tal el suministro de sangre. Eso es como tal una complicación de esto. Como tal, el síndrome de coagulación intravascular diseminada, junto con el shock y la destrucción de las glándulas suprarrenales, es lo que se denomina como síndrome de Waterhouse, que es consistente con la presencia de Neisseria meningitis en sangre, con petequias, sobre todo que se localizan en la parte superior del cuerpo, del tronco, y tiene un pronóstico pues grave. Generalmente muchos pacientes pues mueren con este síndrome, al adquirir este síndrome. Entonces, más bien el síndrome, yo lo dije mal, ¿verdad? Va a estar asociado con la coagulación y con la destrucción bilateral de las glándulas, las dos juntas. Así es. La Ah, ok. coagulación y la destrucción de las glándulas se asocian a este síndrome, porque obviamente la coagulación intravascular es una cosa y pues la destrucción es una consecuencia. Entonces, cuando ocurren estas dos, se conoce como el síndrome de Waterhouse. Las manifestaciones que van a ocurrir cuando hay coagulación intravascular diseminada, pues generalmente varían. Puede haber una trombosis, que es lo que mencionábamos. Esta trombosis puede llegar a causar una gangrena, inclusive, si es que se empieza a ver necrosis como tal en los tejidos, sobre todo cuando ya no hay circulación sanguínea. Puede haber hemorragias a nivel cutáneo, en heridas o en catéteres, cuando hay como un paciente hospitalizado. ¿Qué otros síndromes producen Neisseria meningitis? La neumonía, la artritis y la uretritis, que son infecciones o inflamaciones de la uretra, de las articulaciones, y pues la neumonía. Características de la neumonía pues son básicamente parecidos a los de cualquier neumonía. Son tos, dolor torácico, fiebre, escalofríos, dificultad para respirar. Ahora, ¿qué otro organismo provoca neumonía? Streptococcus pneumoniae, que es uno también que provoca neumonía. Para esto, obviamente, sí hay que hacer el cultivo, hay que tomar la muestra del paciente y pues cultivar para saber a qué nos enfrentamos. ¿Por qué es importante hacer esto? ¿Por qué es importante? Si los dos provocan neumonía, pues ¿por qué nada más no les damos tratamiento para neumonía y ya? Porque es importante saber qué organismo es el que la está provocando. Porque yo pienso que debe variar el tratamiento, ¿no? Para cada uno de ellos. ¿Qué más?
¿Por qué más? Pues la forma en que actúan e infectan es diferente, ¿no? O sea, su fisiopatología, aunque los signos sean parecidos en cuanto a que producen neumonía, este, la forma en que lo hacen es diferente y se ataca de diferente manera. Ujú. También porque obviamente dieron como en el punto, la fisiopatología. Eh, Hay que recordar que Neisseria tiende como a migrar hacia lo que es sangre, más que Streptococcus pneumoniae. Y tiende también a migrar a lo que es los ganglios y de ahí pues al cerebro. Entonces, obviamente si no se trata, pues puede llegar a complicarse de otra forma. También mencionaron ustedes lo que es la epidemiología. Generalmente quien es más susceptible son pacientes que están como en conjunto, en casas, en ambientes fríos, pacientes hospitalizados. También es una infección que puede ser transmitida dentro de un hospital. Se transmite a través ahora sí que del aire, de la aerolización, cuando estornudamos y esas gotitas pues, se aerolizan y alguien Infección cruzada. Ajá. Básicamente eso es como se transmite. Y obviamente los humanos, nosotros somos los únicos que somos hospederos de la bacteria. Como tal, pues, también mencionaron los serogrupos. Los serogrupos que generan la neumonía son el grupo Y y el grupo W135. Los serogrupos de la meningitis son el grupo B, el grupo C y el grupo Y. Esta puede ser pregunta de examen. ¿Dónde ocurre esto? Pues básicamente en todo el mundo, pero tiene una predisposición más por los lugares fríos. Maestra, Mande. como quiera dijo que va a grabar la clase, ¿verdad? La va a subir. Sí, obviamente voy a quitar la parte de los perritos. Diagnóstico. El diagnóstico se basa principalmente en clínica. Hay que hacer diagnóstico diferencial porque hay que descartar patologías que se parezcan a los síntomas que están en el paciente. Y también hay que hacer una punción lumbar en el caso de la meningitis. Hay que tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo, mandarla al laboratorio. En este caso les adelanto porque es parte como de la práctica. El líquido cefalorraquídeo tiene que ser procesado inmediatamente después de que lo tomas, porque si no pues se echa a perder y hay que otra vez puncionar al paciente. Podemos hacer la tinción de Gram. Si sale positiva la tinción, quiere decir que ya es Neisseria meningitis. Cultivo se cultiva en agar sangre. Básicamente en agar sangre tiene colonias de color transparente, redondas y lisas. Es catalasa positiva, es decir que si le echamos agua oxigenada van a aparecer burbujas. Esa es una prueba bioquímica para Neisseria. No es hemolítica, entonces no provoca como tal una hemólisis como Streptococcus. Y pues el tratamiento que ustedes mencionaron también generalmente se basa en ceftriaxona y si hay como sensibilidad pues en penicilina G. Generalmente los lactantes, los bebés, tienen una inmunidad pasiva, es decir, que se pasa como tal de la madre al bebé los primeros 6 meses. Esta lactancia le permite como tal al bebé estar protegido durante 6-7 meses contra la Neisseria, pero posteriormente pues la va perdiendo esta inmunidad. Es por eso que una forma como tal de prevención pues son las vacunas tetravalentes para los serogrupos AC, Y y W135. Es como una forma de prevenirla. Yo creo que todo el mundo ha escuchado de la vacuna para los meningococos. La vacuna para Antineumocóxica. Ajá. También se demuestra, chicos, que hay resistencia a las tetraciclinas, a la eritromicina y a las quinolonas. Esos antibióticos. Maestra, ¿y si es alérgico? Ceftriaxona. Ceftriaxona. Si es alérgico a la penicilina, ceftriaxona con ciprofloxacino. Uh-huh.
¿Qué otras especies de Neisseria existen, chicos? Pues hay muchísimas, muchísimas. Neisseria zika, Neisseria mucosa. Generalmente son microflora de nuestra nasofaringe. No sé. Disculpe, maestra, le Mande. queda un minuto a la videollamada. Ah, sí, es cierto. Mm, hay que volvernos a conectar, chicos. Ahorita les mando otro enlace. Y para terminar la clase. Bueno, chicos, vamos a terminar. Em, ¿Sí me escucho bien? Sí, Sí, Ok. Existen más especies de Neisseria, pero generalmente estas especies son parte de nuestra microflora y solamente son patógenos cuando pues llegan a lugares donde no deberían de estar. Son patógenos oportunistas, como Neisseria zika y Neisseria mucosa. Algunas de ellas pueden provocar lo que son osteomelitis, infecciones en el hueso, que sería como estas que están aquí, pero solamente si llegaran al hueso. ¿Cómo pueden llegar? Pues a través de la punción del hueso, alguna herida o algo por el estilo. No son tan comunes realmente estas bacterias como las que acabamos de ver. Y la mayoría de ellas pues son sensibles a la penicilina. Como tal, chicos, estas dos bacterias, Neisseria gonorrea y Neisseria meningitis, son pues las de mayor importancia médica en cuanto a los cocos gram positivos. Obviamente existen muchas más, pero esas son las importantes que tienen que conocer ustedes ahorita. Para la próxima semana realmente pues va a estar más tranquilo todo porque solamente es una bacteria la que vamos a ver, ya que es semana como de exámenes. La bacteria que vamos a ver la próxima semana es la del bacilo del anthrax.
y vamos a ver también la clase de resistencia bacteriana para retomárselas. Esta semana, además de esta clase, les tienen que hacer su práctica, que es la de métodos de diagnóstico bacterianos. Para eso lo tienen que consultar, bueno, tienen que leer como tal los capítulos que les puse ahí en la plataforma del Cherries y del Murray, y tienen que hacer como tal un resumen breve pero conciso, o sea, no divaguen tanto, pero que sí tengan lo que se necesita. Hay unas tablas como tal que es importante que ustedes revisen, donde viene como tal los métodos que se utilizan para cada bacteria. Eso se los sugiero que las vean con calma, porque vamos a ver que hay métodos que no sirven, o hay bacterias que no pueden llegar a cultivarse, como la sífilis no se puede cultivar, entonces requiere de un método distinto para poder diagnosticarse. No sé si hay algo más que quieran comentar ahorita, chicos.